¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este espacio. Aquellas personas que están buscando una visión panorámica de la situación mundial que estamos viviendo. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Ana María Oliva, quien ha sido puntera desde hace 2 años, desde hace mucho más, pero ahora se ha dado más a conocer. Ella es doctora en biomedicina con un máster en ingeniería biomédica. Es ingeniera industrial especializada en bioenergética. Ha dado numerosas conferencias y congresos. Tiene varios libros publicados y es emprendedora en una iniciativa llamada Energía Humana, donde vincula a través de un estudio o varios estudios todos los efectos de los campos electromagnéticos sobre el cuerpo y la salud, a la vez que relaciona el cuerpo, la mente y las emociones como un todo. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por estar doctora. aquí con nosotros compartiendo su conocimiento y su tiempo. Vamos a dar inicio a la entrevista. Para nosotros es un placer tenerla con nosotros, poder preguntarle todas estas dudas que tenemos nosotros y muchísima gente en el mundo. Y quisiera yo preguntarle lo siguiente. Nosotros siempre hemos sido preguntones, Mario y yo. Desde chiquitos, ¿no? Cuestionar. Y hace 2 años el sistema se desnudó. Y nos empezamos a dar cuenta, entre muchas cosas, del sistema alópata, donde preguntábamos nosotros y nos decían, no puedes preguntar, no lo vas a entender, es muy complejo. Y nosotros preguntábamos y preguntábamos. Y no había respuesta coherente. Y cuando nosotros empezamos a escucharla y a todos los médicos en la resistencia censurados, nos empezamos a dar cuenta que había una versión que esa sí era muy compleja, pero que era coherente. Y empezamos a poder conectar algo muy complejo, pero con una coherencia que a nosotros nos daba toda la tranquilidad. Y la primera pregunta, doctora, es, ¿qué es lo que no quieren que entendamos la sociedad? ¿Y por qué no quieren que entendamos? Pues es una gran pregunta, fíjate, yo creo que lo has dicho tú muy bien, ¿no? O sea, lo que nadie nos ha enseñado es a pensar. Y lo que tú estabas describiendo es el proceso de pensamiento, que es el mismo proceso que utiliza el método científico y que utiliza un médico en su diagnóstico y que utilizamos en general. Vamos a tomar datos y vamos a poner esos datos juntos de una manera que no haya contradicción ni haya coherencia. Que no haya contradicción y haya total coherencia, ¿sí? Porque de esa manera, entonces yo consigo el conocimiento. Entonces, ¿por qué nadie nos ha enseñado a pensar? Pues probablemente porque pues hay un cierto conocimiento que no interesa que se tenga. Entonces, yo al principio pensaba que el sistema se estaba desmoronando, ¿no? Pero me di cuenta que no, que el sistema funciona perfectamente, como un engranaje perfecto. Lo único es que no es para mí. Pero funciona fenomenal. El sistema educativo funciona perfecto para los intereses de quienes los han creado, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que, mira, yo pienso que los seres humanos somos intrínsecamente buenos. Los seres humanos sentimos empatía. Cuando ves a alguien sufrir, te genera una sensación desagradable y quieres ayudar. Yo creo que eso es de la naturaleza humana. Entonces nos cuesta mucho pensar que haya personas que no quieran el bien de los demás. Nos cuesta mucho pensar, sobre todo, que personas que tengan la autoridad, porque la autoridad la asocias a papá, y cuesta mucho pensar que papá no va a querer mi bien. Porque uno tiene en su casa más o menos la experiencia, ojalá, de un padre funcional que provee, que cuida, y al menos ese es como el arquetipo, ¿no? Papá es el que te tiene que cuidar. Entonces, cualquier persona que ejerza la autoridad, tú lo asocias con papá y te cuesta mucho creer que un gobierno no quiera tu bien. Te cuesta mucho creer que al médico no le importe tu bien. Nos cuesta tanto que es como que hay una disonancia cognitiva, ¿no? Hay una imposibilidad de comprender que el médico no le importe. O sea, ¿quién puede creerse que al médico no le importe que tú estés bien? No puede ser. El médico ha estudiado medicina porque quiere ayudar a los demás. Entonces nos cuesta mucho
darnos cuenta de cuando nos están, vamos a decir, metiendo un gol, ¿no? De alguna forma, porque intrínsecamente pensamos que es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, a principios del siglo XX, en 1900 y tantito, hubo ahí un movimiento muy importante en el que los señores que llamamos con el apellido Rockefeller, pues empezaron a comprar sistemas. Compraron el sistema médico a través de la Fundación Carnegie, o Carnegie, como se diga, compraron el sistema médico, cambiaron los currículums de medicina. Entonces, lo que hasta entonces había sido la medicina desaparece y se implementa una nueva medicina que se le han sacado de la manga, en la que se han eliminado la mayor parte de cosas que hasta entonces se utilizaban y que funcionaban. Y a base de solo repetir lo mismo, es como el burrico que lo tienes con las orejeras así puestas y no ve más que hacia adelante porque no puede ver para los lados, ¿no? Hay un relevo generacional y los médicos que salen ahora pues solo conocen esa visión. Los gérmenes, la farmacología y la cirugía. No conocen nada de osteopatía, no conocen nada de homeopatía, no conocen ni siquiera de plantas, no conocen ni siquiera de nutrición, no conocen ni siquiera de vacunas, porque lo único que hacen es una horita en toda la carrera hablándoles del calendario. No conocen del valor de la estructura, no conocen una visión energética electromagnética de la vida. Y uno se pregunta, ¿y qué conocen? Bueno, pues lo que les han enseñado, una biología muy sesgada y unas interacciones terapéuticas muy sesgadas. Pero eso no solo pasó en la medicina, eso pasó también en la educación en general. Esa misma Fundación Carnegie cambió el modelo educativo, de un modelo de una educación clásica que ha estado por miles de años basada en aprender a pensar, en cuestionarse, en dialogar y a través de esta dialéctica comprender y sacar respuestas. Fíjate cuántas veces nos pasa que simplemente hablando con otro nos entendemos más, encontramos respuestas que antes no habíamos encontrado y dices, ¿cómo puede ser? ¿De dónde salen? Pues salen de la comunicación, salen del esfuerzo de pensar, salen de ahí. Entonces, el tema es que el sistema educativo, pues nos lo robaron también y nos pusieron algo en el que no hay contraste, en el que solo hay una visión. Nosotros aprendemos por comparación. Tú sabes lo que es caliente por comparación a lo que es frío. Sabes lo que es la luz en comparación a la oscuridad. Entonces, en el sistema educativo nos quitan la comparación, nos quitan el contraste, solo dejan una única voz y además no la puedes cuestionar. Eso durante 100 años ha creado generaciones pues como la nuestra y probablemente anteriores también, en las que no nos hemos cuestionado nada porque nadie nos enseñó, porque desde pequeño con 3 años te dan una figura geométrica y te dicen que tienes que pintarla sin salirte de las rayas. Y desde los 3 años vienes adoctrinado a que hay que pintar sin salirte de la raya y esto se pinta amarillo y lo otro se pinta verde y tú no puedes pintar un sol rosado porque el sol no es rosado. Entonces, fíjate desde dónde viene el adoctrinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una sociedad absolutamente infantilizada en la que hay una falacia del principio de autoridad que es absolutamente falso, que por el hecho de que tú lleves una bata blanca o estés arriba de un estrado significa que tu palabra vale más que la del resto y que los demás deben callar, y no es así, y no permiten el diálogo. Entonces, ¿esto a quién les sirve? Pues les sirve a los que tienen los intereses en que nosotros sigamos siendo esclavos, porque eso es lo que somos. Somos esclavos por elección, porque ahora ya no existe la esclavitud como existía antes. Fíjate que incluso cuando te vas a la historia y estudias, yo soy nada, ignorante absolutamente en historia, pero el otro día estaba escuchando un documental y te contaban, ¿no? Cuando están aboliendo la esclavitud en Estados Unidos y se dan cuenta que pues si es que es más fácil que eso, al esclavo que está en casa hay que alimentarle, hay que cuidarle medianamente, pero el esclavo que está en una fábrica, ese lo puedes explotar todavía más y encima va a estar feliz de estar explotado, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, hemos crecido en una sociedad en la que muy pocas personas son libres, en las que crees que la libertad te la dan los políticos a través de las leyes y hemos perdido la conciencia de que la libertad es de la esencia del espíritu, en la que nos hemos acostumbrado a no pensar y ser pensados, en las que nos hemos dado cuenta, porque es verdad, o sea, es que es más fácil creer que pensar. Pensar requiere mucha energía, creer no requiere ninguna.
Ser esclavo es muy fácil, ser libre es muy complicado y es muy cansado. Tienes que estar tomando decisiones a cada momento y es muy cansado. Entonces, claro que la gente prefiere ser un esclavo cómodo que tener la libertad. ¿Qué prefieres? La típica imagen del león en el zoológico, ¿no? Tienes un león que tiene la comida asegurada todos los días, que sabe que le van a dar todo lo que necesita y que no tiene que salir a trabajar. O tienes un león que sabe que quizás hoy pasa hambre y que para conseguir la comida le va a tocar pasarse la noche entera, bueno, a las leonas, mejor dicho, la noche entera persiguiendo una gacela y que luego le va a tocar destriparlo todo. ¿Qué prefieres? Pues desgraciadamente la mayor parte de la sociedad elige ser un león en un zoológico, que te lo dan todo, que no tienes que salir a cazar, que no tienes libertad, pero como nunca la has tenido, no la echas de menos. Y que también, doctora, ¿no? Ahora nosotros, desde hace 2 años que empezamos, ya habíamos cuestionado la historia, todo, pero hace 2 años pues fue todo, era más claro, porque todo estaba desnudo, ¿no? Todo el sistema. Pero que también uno dice, sí, por eso esta lucha por destruir la salud mental, ¿no? Que lo podíamos ver desde los papás que empiezan a llevar a terapia a sus hijos y que de repente ya los quieren sacar porque el niño ya está tomando decisiones o el niño ya dice que no. Ajá. Y veíamos cómo era todo lo que es salud mental. No es que si alguien va a terapia está loco, si alguien era estas ganas de desaparecer la salud mental, ¿no? Que viene con lo que usted dice, porque si alguien tiene salud mental, entonces tiene que ser responsable. Ajá. Es que ese es el tema, responsabilidad y poder, consciencia y poder. Es lo mismo, responsabilidad y consciencia van pegados, es la otra cara. Si yo no asumo la responsabilidad de lo que hago en mi vida, estoy regalando mi poder. Pero claro, asumir mi poder implica una gran responsabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nadie quiere asumir la responsabilidad. Nadie quiere asumir que mi salud es el resultado de mis acciones, que mi vida y mi éxito, mi fracaso es el resultado de mis acciones. Yo prefiero culparle a la mala suerte, prefiero culparle a que iba por esta calle con la esquina a la otra y ahí me saltó un virus y ya me enfermé. Prefiero culparle a la estadística médica, 1 de cada 3 mujeres van a tener un cáncer de mama. Prefiero echarle la culpa al gobierno antes que asumir mi responsabilidad. Y el gobierno, que lo sabe muy bien, los gobiernos, que lo saben muy bien, se encargan de mantenerte en un miedo perpetuo para que tú no puedas pensar. O sea, lo que tenemos que saber es que la capacidad de pensar viene de una zona de tu cerebro que es incompatible con estar en un alto estrés o en un alto miedo. Cuando tú estás en modo estrés muy alto, se te dispara la respuesta automática de supervivencia en la que estás en lo que llaman ataque o huida, fly or flight or fight, que le llaman, ¿no? Los ingleses. Entonces estás ataque, huida o parálisis, también puede ser, hay quien se queda totalmente en parálisis, ¿no? Entonces cuando estás en ese modo de funcionamiento, tu cerebro solo tiene, tu sistema nervioso tiene 2 modos de funcionamiento, ese o el de reparación, no tiene más, o estás desgastando o estás recomponiendo, ¿sí? Entonces, si estamos permanentemente en modo ataque, huida o parálisis, no podemos pensar. Y esa es parte de las estrategias que hay que estar atentos, porque fíjate como todas las noticias desde hace 2 años es ponerte en miedo sistemáticamente y más. Y no bajes la guardia porque a la que te relajas, a la que ven que la población se relaja un poquito, sacan la siguiente. Y a la que ya esta narrativa no da para nada más, sacan la siguiente por otro lado. Y cuando ya esta ven que no cuaja, porque está demasiado lejos, porque no emocionalmente uno no se engancha a eso, vuelven por aquí. Y la intención es mantenerte todo el tiempo en miedo para que no puedas pensar. Negar el contraste, negar una parte de la realidad que te permitiría tener un contraste para que no puedas comparar y por tanto no puedas pensar. Y de esa manera pues se convierte en una verdad única, que es la que todo el mundo acepta. Y como para todos en general, cuando estás en estrés, estás así, estás en tensión, ya te cuesta pensar, y encima nadie quiere asumir la responsabilidad, y encima nos manipulan emocionalmente a través del lenguaje de una manera brutal, pues claro, hay que gastar mucha energía para salir de ahí.
hay que utilizar muchísima energía. O sea, fíjate cómo en los momentos malos, yo me acuerdo en el metro de Madrid, habían puesto unos anuncios, unas vallas publicitarias que decían: celebrar la Navidad con tu familia igual a la muerte de tu abuela. Sí, Así. terrible. Vallas publicitarias gigantes que ponían eso. O sea, la manipulación emocional que te hacen es brutal. Si tú no tienes un poco de capacidad de discernimiento, pues el sentimiento de culpa continuo que tienes, que como tu abuelita estornude, la culpa que tú tienes no te la quitas de por vida, ¿no? Y con eso es con lo que han jugado. Qué maravilla escucharla, doctora. Y parte de lo que más disfruto de estar aquí con usted es tener la posibilidad de poder hablar de gérmenes y de bacterias, o de quién controla el mundo hasta las células más profundas, ¿no? Y entonces, doctora, este constante aplaste ha de ser por algo. Y le quiero preguntar, ¿qué somos? ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué es el ser humano realmente? Esa es la gran pregunta, Mario, y esa es la que todo el mundo debería hacerse. A uno mismo, ¿quién soy yo y qué me hace humano? ¿Y cuál es el propósito? Si hay un propósito para mí en esta vida, ¿y cuál es el propósito? Porque eso marca una gran diferencia. Si tú crees que naciste por error, y mira, desgraciadamente tengo que decir que en toda Latinoamérica hay muchos niños que nacen no deseados. No nacen por error, porque yo pienso que nadie nace por error, pero uno puede percibir que sí, que nació, pues, como decimos en España, de penalti, que nació no deseado. Desgraciadamente hay demasiados niños que nacen de familias pues que igual ni siquiera son familia todavía, simplemente pues de un calentón, de una noche, una caderita inquieta, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, claro, eso marca una gran diferencia, porque si yo percibo en mi vida que nací por error, y que encima he sido una carga para mi madre y encima he sido la que le fastidió esto, pues voy a pensar toda mi vida que mi vida es un error y que no tiene propósito. Pero si realmente descubrimos y nos damos cuenta de lo que significa ser humano y de que en la naturaleza y en la vida en general no hay nada sin propósito, nada ocurre bajo el sol que no tenga un propósito. Nada ocurre por error ni por azar. Eso es lo que nos han hecho creer, que la vida es fruto del azar. La vida no es fruto del azar. La vida es fruto del propósito. Pero esa es una cosa, esa es mi creencia. Entonces, cada uno de nosotros debemos darnos cuenta de si esa creencia se sostiene en evidencia o no. En mi vida se sostiene en una evidencia porque yo observo, tomo datos, cruzo esos datos, voy observando que todo lo que existe por un propósito y que todo lo que yo hago tiene un propósito. Una silla no nace de la nada. Una silla nace porque hay alguien que la sueña, porque hay alguien que la diseña, hay alguien que la crea y por eso luego se manifiesta una silla. Entonces, desde ahí todo lo que existe tiene un propósito. Entonces, mi vida también lo tiene. Ahí la pregunta es, ¿cuál es el propósito de mi existencia? Porque yo estoy aquí. ¿Y qué partes de mí reconozco? Porque yo puedo reconocer un cuerpo físico, es muy fácil. Me miro al espejo y lo reconozco. Me puede gustar más o menos, ese ya es otro tema. Pero puede ser que un día bailando te des cuenta de que, ay, te sientes bien después de bailar, qué rica se siente, me siento como con más vida, ¿no? Y entonces empiezas a descubrir una parte energética en ti. Y quizás otro día descubres que una emoción te puede generar una gripa. Y dices, el poder de las emociones, cuidadín, que esto no es solo que yo sienta palomitas en el estómago, esto es que de pronto me puedo llegar a enfermar por un disgusto. O al revés, me puedo llegar a sanar por una motivación suficientemente importante. Y puede ser que me dé cuenta de que mi mente muchas veces entra en bucle y no la sé parar y a partir de ahí me siento mal y a partir de ahí nada funciona. Es decir, ¿cuántas partes de ti reconoces? Pues yo siempre digo que tenemos una parte bioquímica, una parte biofísica, ¿no? Porque al final tienes huesos que hacen movimientos y presiones arteriales, tienes una parte energética, una parte electromagnética, una parte emocional, una mental y una espiritual. Esas son las que yo distingo en mí. La pregunta es, ¿cuántas distingues tú en ti? Porque en función de cuántas distingas, te vas a dar cuenta que tienes que atenderlas. No es solo decir existen, sí, existen. Bueno, ¿y cómo yo estoy nutriendo, desintoxicando y renutriendo cada una de esas partes? ¿Sí?
Entonces, claro, ahí empiezas a darte cuenta, ok, el cuerpo físico tiene unas leyes, tiene unas necesidades, mi energía tiene unas leyes, tiene unas necesidades, pero no podemos olvidarnos del alma o del espíritu, o sí, puedes olvidarte y entonces tu vida no tendrá ningún sentido. Y entonces estarás aterrorizado por la muerte porque pensarás que lo único que existe es lo que ves y lo que no ves no existe para ti, que eso es lo que la ciencia actual nos ha enseñado, el materialismo más extremo en el que solo existe aquello que veo y lo que no veo no existe, ¿no? Entonces, ahí el tema es, y de todas esas partes, ¿qué es lo exclusivo de ser humano? Porque, oye, un perrito tiene biofísica, bioquímica, electromagnetismo, energía, tiene emociones, y cualquiera que haya tenido una mascota sabe que los perros tienen emociones, tienen unos ciertos procesos de pensamiento, por supuesto que sí, y aprenden un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace específicamente humanos, más allá de ser mamíferos? Mamíferos lo somos, con todo lo que signifique, con la necesidad de vínculo, de tribu, de manada, de como lo quieras llamar, con la necesidad de expresarnos, todo eso es mamífero, todo eso es parte de nuestro ser mamífero. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Porque solo entendiendo lo que nos hace humanos entenderemos qué es lo que está pasando ahora, que es el transhumanismo o el posthumanismo, que es el fin de todo lo que está ocurriendo, es esa cuarta revolución industrial, es ese posthumanismo, es esa idea que nos han vendido que la única manera de continuar evolucionando es con la fusión con las máquinas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es para ti ser humano? ¿Qué te distingue de un perrito? ¿La capacidad de amar? No sé, porque la verdad que amor más incondicional que el que nos dan los animales va a ser muy difícil que lo encontremos, pero hay algo que nosotros tenemos que es distinto. Y apelo a la experiencia de cada uno, porque si alguna vez has escuchado una música que te pone los pelos de punta, sabes que hay algo más allá de esa parte mamífera, ¿sí? Si encima eres capaz de componer, por el puro placer de componer, de expresarte, no sé cuántos de ustedes o de los que nos escuchen les gusta la música hasta el punto de vibrar y de llorar con una canción. Eso no lo hace un perro no llora con una canción, pero un humano sí. Un perro puede llorar de verte triste, ¿sí? Puede ser, pero un humano puede llorar de belleza. Puede llorar por la belleza de ver un amanecer o un atardecer, por la belleza de escuchar una sinfonía o una canción o leer una poesía. Eso es específicamente humano. La capacidad de crear, la belleza, la expresión de la vida desde esa creatividad, eso solo lo tenemos los humanos. Por eso venimos tan neutros cuando nacemos, ¿no? Todos los animales cuando nacen ya traen todo el skill set de todo lo que necesitan para hacer. Saben caminar, saben pararse de pie a los 30 segundos de haber nacido y saben lo que tienen que hacer. El humano no sabe nada cuando nace, porque tiene la potencialidad de aprenderlo todo, no viene predeterminado a partir las ostras con una piedrita no viene predeterminado a nada de todo eso. Venimos en blanco, porque somos capaces de crear cualquier cosa siempre que nos pongamos. Entonces, para mí el ser humano tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de crear y sobre todo de crear belleza, de crear belleza. Eso es lo que nos quieren quitar. Y también, doctora, fíjese que justo con lo que usted está diciendo, ¿no? Para Mario y para mí ha sido muy chocante durante toda nuestra vida, y pensamos que para muchísima gente también, ¿no? Que siempre separar al ser humano de la naturaleza, ¿no? O sea, es como si fuéramos aparte, rompiendo con todos nuestros ciclos, ¿no? Y lo que Mario y yo hemos visto es que cuando uno toca el ciclo natural, las cosas no salen bien. O sea, uno tiene que ir con el ciclo natural como todos los animales. Por algo existe un ciclo en el que nosotros somos parte del ciclo, ¿no? Y para nosotros fue un momento clave escuchándola a usted cuando nos enteramos por una de sus entrevistas que había más que Pasteur. Sí. Para nosotros empezamos con todas estas cuestiones e interrogantes que teníamos.
fue salirnos de esa caja en la que estábamos, de Pasteur, y donde hay otras formas de ver las cosas. ¿Nos podría usted contar acerca de esto, por favor? Claro, claro, si es que todo es un tema de miradas y desgraciadamente la ciencia desde hace muchos años ha sido secuestrada. Es decir, la ciencia tiene sponsors, como tienen los equipos de fútbol. Entonces, el que paga manda. Y esto ha sido así desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yéndonos un poquito más atrás, porque creo que es importante, mucha gente ha escuchado de Darwin y la teoría de la evolución. Lo que casi nadie sabe es que Darwin no era biólogo, era un pastor anglicano, es decir, era sacerdote, era religioso. Y él todas sus ideas las basó en estudiar animales de granja, ni siquiera en estudiar animales en la vida salvaje. Pero él dijo algo que a ciertas personas les parecía muy interesante, que es que solo sobrevive el más fuerte y que la vida, muy, muy influenciado también por la visión económica del momento, que la vida tiene recursos escasos y entonces esto es una lucha por la supervivencia. Entonces, esas ideas de Darwin, que ni él mismo le parecían que eran ni siquiera importantes, fueron adoptadas por toda la primera inicial sociedad eugenésica, a la que le interesaba mucho que se pudiera decir de forma científica que solo sobreviven los más fuertes, porque eso les daba la puerta para castrar a las personas que consideran no débiles o no aptas, como se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pues esterilizar a las personas que tienen deficiencias psíquicas o que vienen fallados, ¿no? Las personas que se consideran pues, que no son perfectas, pues directamente se les esteriliza porque estos no tienen derecho a reproducirse, ¿no? Y eso no hay que irse muy lejos. En Latinoamérica lo tenemos muy claro porque hay países donde sistemáticamente se ha esterilizado a la población. ¿Sí? No estamos hablando de conspiranoia, estamos hablando de realidades y de historia, ¿no? Entonces Darwin estaba ahí diciendo eso, solo sobrevive el más apto, que para él era el más fuerte, y los demás no tienen derecho a la vida. Pero paralelo a Darwin estaba un verdadero biólogo, un naturalista de verdad, que era Lamarck, y decía, observando la naturaleza, yo me doy cuenta que sobrevive el que mejor colabora y el que mejor se adapta al entorno, porque la vida y la evolución es adaptación al entorno. Cuando cambia el entorno, las especies cambian para adaptarse a ello. Entonces es un trabajo continuo de adaptación entre el individuo, la especie y el entorno. Entonces, entre Darwin y Lamarck, obviamente, Lamarck no triunfó porque no interesó. Entonces, de ahí, en un fractal de espacio y tiempo, en lugar de hablar de especies grandes, hablas de especies chiquitas, pero estamos en el mismo paradigma, en un paradigma belicista de constructo del enemigo, en el que solo sobrevive el más fuerte, tú eres mi enemigo porque los recursos son escasos, entonces o tú o yo, y yo tengo que velar por lo mío, porque si no, tú vas a acabar con lo mío. Entonces el individualismo, la separación, esa competitividad extrema, eso que conocemos que es nuestro modelo social, en comparación a la colaboración, la simbiosis, lo holístico que proponía Lamarck. En ese otro fractal, 100 años más tarde, 100 y pico años más tarde, en lo infinitamente pequeño seguimos con lo mismo. Pasteur propone que hay enemigos invisibles. No los puedes ver, pero te tienes que creer que están ahí. Yo te los enseño. Espérate que yo te enseño las bacterias. Y luego hay otros, cuando ya no hay bacterias y no puedes justificar que haya bacterias, no te preocupes, que hay algo que es tan pequeño que no lo veo en este microscopio, pero está ahí. Tú créetelo que yo te lo digo. Mientras que, paralelo a Pasteur, su maestro, que era Béchamp, y era su maestro, decía, no, la vida es cooperación, es colaboración. Las bacterias están ahí porque nos ayudan a adaptarnos, están ahí porque tienen una función, no son la causa, son la consecuencia. Tú tienes, por ejemplo, entonces, claro, tú tienes esos dos paradigmas, ¿no? ¿Por qué nos separan de la naturaleza que tú decías antes? Parece que todo está enfocado a separarnos de los ritmos de la naturaleza y de separarnos. Sí, es que es verdad. ¿Por qué? Hombre, porque si tú observas la naturaleza, te vas a dar cuenta cuál es el paradigma real. Cualquiera de ustedes que haya tenido una maceta y haya intentado plantar una semilla, sabe que si yo me voy aquí a la playa y saco arena de la playa y siembro una semilla de girasol en la playa, no va a crecer, porque no tiene el terreno adecuado. Entonces, no es el germen, es el terreno.
todos hemos visto con una maceta simplemente que si la dejas con agua encharcada, se generarán mosquitos y se pudrirán las raíces. ¿Qué es la planta? No, es el terreno. Es el estancamiento, es la agresión. ¿Sabes que a las plantas hay que nutrirlas? Si no las nutres, se mueren. ¿Es la planta? No, es el terreno. Fíjate con una maceta en tu casa cuántas cosas puedes comprender que te ayudan a entender la vida y la muerte y que te ayudan a entender que es el terreno y es la adaptación. Y ves cómo las especies se adaptan y cómo las bugambillas, aunque nadie las riega, salen y sacan flores porque se han adaptado a ese terreno mucho más árido, pero otras no se pueden adaptar. Entonces, nos quitan la naturaleza para que no podamos darnos cuenta de que si realmente observáramos en la naturaleza, es el terreno, no es el germen. Entonces, cuando tú te encuentras moscas en la basura, ¿las moscas son la causa de la basura? No, son la consecuencia. Hay basura y por eso vienen las moscas. Tú te encuentras cándidas en tus intestinos y te generan una serie de síntomas. ¿Son las cándidas la causa? No, son la consecuencia. ¿De qué? De que tienes un terreno intoxicado, probablemente tengas muchas amalgamas metálicas y encima estás estancado. Y como no hay flujo, tu hígado no le da para procesar todas esas toxinas y vienen las cándidas que se alimentan ¿de qué? De metales pesados y vienen a ayudarte. ¿Tú te crees que ese perro que está en la carretera muerto, que se lo están comiendo los gusanos, lo han matado los gusanos? No. Los gusanos son la consecuencia de que el perro se murió. Ya podríamos incluso plantearnos de dónde han venido los gusanos, porque ahí ya es otro detalle que es bastante importante, pero bueno, por eso uno debe observar la naturaleza, uno debe observar y sacar datos de ahí. Y no hace falta irte a la selva, te digo, con una maceta en tu propia casa, puedes observar una cosa muy interesante. Yo les recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque es que la vida se basa en eso, en esas cosas pequeñas, ¿no? Tú ponte una semilla aquí, en la mano, y si quieres, con plastilina o con lo que quieras, con una mezcla artificial de algo, genera otra idéntica. Hazla lo más idéntica que puedas y póntela en la otra mano y observa las dos, son idénticas. O la imprimes a 3D, son idénticas. Pero si las siembras, una crece y la otra no. ¿Por qué? Porque lo que da la vida no es lo que ves, es lo que no ves. Es lo que no ves. Entonces, ponla y mira y observa cómo en esa pequeña semilla está el todo. En esa pequeña parte está el todo. Está la planta entera con nuevas semillas, en otro fractal, ¿sí? Con otras semillas. Y esa semilla va a crecer solo si tiene el terreno adecuado. Si somos capaces de darle el ambiente adecuado. Y vas a observar lo que es la vida y lo que es la muerte. Y vamos a entender mucho más de nosotros mismos, simplemente permitiéndonos germinar una lenteja. Fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no? Y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por pereza? Porque no nos hemos dado cuenta de lo maravilloso que es hacer eso. Y por adoctrinamiento también, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo es justamente eso, ¿no? Usted decía, uno nace puro y hay una cultura, hay una religión, hay un sistema y nosotros siempre decimos, hay que acordarnos de lo que éramos a los 3 años, Yeah. porque ahí entendíamos muchas cosas. Y en este hacer como, estamos viendo que viene el transhumanismo, pero vemos que ya prepararon todo para ello, ¿no? Sí hay ya muchos robots, aunque todavía, o sea, ya mentalmente ya no hay cuestionamientos, ya no hay este juego con la naturaleza, este buscar, esta curiosidad, esta creatividad. El pensamiento, el cuestionar, como si pensar fuera algo de niños. Entonces, es que entonces, lo es, porque son los únicos que piensan, Carolina. Exactamente. Entonces, si uno recuerda, a ver, a los 3 años, pues era una delicia cuestionar, subirse a un árbol, agarrar un animalito. Y justamente ahora con lo que usted nos está compartiendo, decimos, sí, es que la gente
de repente pues, nacen, se topan con este sistema de adoctrinamiento, las emociones, no puedes sentir, no puedes pensar, no puedes cuestionar, no puedes. Lo bueno es seguir órdenes, no pensar, no cuestionar, no vayas a meter en una bronca. Y llega un momento donde los estamos viendo a los 55 años, a los 30, a los 80, y como si hubieran renunciado a ello para poder ser un esclavo feliz. Sí. Y ahora les presentan el transhumanismo, que es el pasito, o sea, el pasito que falta. Claro, ahí para que seas de verdad feliz. Claro, fíjate, vivimos muy distraídos, vivimos totalmente distraídos de lo que es la vida y vivimos vidas prestadas, vivimos vidas que no son nuestras, son las vidas que nos han prestado y que las hemos aceptado porque andamos tan distraídos que no nos planteamos nada, ¿no? Y como tú bien decías, los niños están ahí mucho más conectados que nosotros, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que al niño, como se aburre, yo tengo 2 hijos que tienen ahora casi 10 años y, bueno, pues me dicen, mami, me aburro, y yo siempre le digo, enhorabuena, estás a punto de crear algo nuevo. Ah, mami, siempre dices lo mismo. Y digo, es verdad, o sea, solo cuando te aburras vas a ser capaz de generar algo distinto. Pero ahora, hoy en día, la gente no se aburre porque todos andan distraídos. Porque en el momento que tienes un segundo libre, te conectas al vídeo de no sé qué, a la serie de no sé cuántos, al podcast de quien sea. Andamos tan distraídos que no tenemos tiempo ni siquiera de mirarnos a nosotros mismos. Para mí el gran problema es el exceso de distracción, sobre todo a edades muy tempranas, porque eso ya les deja colapsados de por vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, con mis hijos, una cosa que utilizo mucho cuando, qué sé yo, pues todos tenemos días malos, ¿no? Y se cruzan y ahí andan en un momento también vitalmente que es interesante. Los 9, 10 años es un momento vital importante para los niños. Y por ahí se cruza un día y está de mal humor uno y el otro día en la noche, por ejemplo, yo le decía, recuerda quién eres, Matías, recuerda quién eres. Y él se quedó quieto, ¿no? Le digo, estaba pasando él un mal momento, estaba en una bronca ahí interna tremenda, ¿no? Recuerda quién eres, Matías. Y se me queda así quieto, y me dice, ¿quién soy, mamá? Le digo, Matías, tú eres la expresión de la vida, tú eres el Hijo de Dios caminando en la tierra, Matías, tú eres... Y le empecé a dar ahí, pues, qué sé yo, lo que me salió en ese momento del corazón, ¿no? De lo que es ser humano. Recuerda quién eres. Y yo creo que eso es lo que necesitamos recordarnos. Recuerda quién eres. Recuerda por qué viniste aquí. Recuerda qué soñabas cuando viniste aquí. Recuerda, este es el lugar para aprender a amar. No te distraigas, no te distraigas. Este es el lugar para aprender a amar. Este es el lugar que hemos venido para crear, para expresar la vida que somos. Pero primero tienes que encontrarla en ti. Es el lugar para explorar tu propia libertad. Pero primero tienes que encontrarla en ti. Y luego sal y haz lo que quieras. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Claro que sí, pero primero tienes que encontrar ese lugar de coherencia y de no contradicción. Y el problema es que estamos tan distraídos que a no ser que venga un golpe muy fuerte de la vida, no espabilamos. La gente sigue en su línea, en su vida prestada, en su esclavitud consentida, en su comodidad elegida, pensando que una vida cómoda es una vida más feliz y no tiene nada que ver. Para mí la felicidad es cuando llego a casa y a veces llego agotada, pero estoy contenta porque he sido íntegra y he sido coherente y he hecho lo que sentía que tenía que hacer, aunque me haya costado media vida hacerlo, pero lo he hecho y me siento bien y me siento en paz y ahí estoy feliz. No estoy feliz porque he estado cómodamente tirada en el sofá todo el sábado en la tarde. Bueno, puede que sí porque lo necesite descansar, pero no, la comodidad no es sinónimo de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la vida nos propone momentos para despertar. A veces es una enfermedad, a veces es un hijo con un problema, a veces es un trabajo del que te echan, a veces es un movimiento planetario que nos posibilita, venga chicos, ya no más, no sigan dormidos, llevamos 200 años dormidos, el sueño de los justos, no, pues de los tontos, vamos a despertar, ¿no? Y vamos a hacerlo colectivamente, porque es que si no, aquí esto es colectivo también como raza. O sea, aquí o pasamos o no pasamos. Es individual, pero es colectivo. O seguimos siendo humanos o seguimos dejando de ser humanos. No hay vuelta atrás. O sea, estamos en ese punto
de bifurcación en el que o elegimos seguir siendo humanos sabiendo lo que significa ser humano, o dejamos que otros elijan por nosotros el camino de dejar de ser humanos. Y justo acaba usted de tocar un par de puntos que se relacionan con las siguientes preguntas, doctora. El primero, y si quiere luego vamos al transhumanismo, es, ¿puede profundizar un poco, por favor, de qué manera esa tecnología que usted nos cuenta influye en nuestros procesos cognitivos y en nuestro comportamiento? Mira, esto desde hace casi 100 años se viene utilizando. Nuestro cerebro es un órgano que funciona bioquímicamente, por supuesto, que es mayoritariamente agua, por supuesto, pero tiene un funcionamiento que también es eléctrico, es electromagnético. Entonces, todos conocemos un electroencefalograma en el que se miden no solo las señales electromagnéticas, sino que se pueden asociar a ciertos estados. Pues tú puedes saber si la persona está pensando o está relajada o está soñando o está creando o está en éxtasis. Y tú puedes distinguir todos esos estados, vamos a decirle, mentales, emocionales, a través de la lectura de las ondas cerebrales. Y hay otra cosa todavía más interesante, y es que tú puedes estimular a tu cerebro para que entre en un determinado estado. Lo puedes hacer, por ejemplo, con los sonidos binaurales, que alguno conocerá, que hay meditaciones o sonidos que te pones y te estimulan una sincronicidad, unas ondas zeta o unas ondas alfa para mejorar el aprendizaje. Pues el método alfa de aprendizaje de control mental, por ejemplo, también es muy antiguo, ¿no? Nosotros sabemos que hay ciertas frecuencias cerebrales que cuando el cerebro las recibe por vía auditiva, por vía visual, por vía electromagnética directa, da igual, va a hacer que el cerebro siga. El cerebro es un seguidor. Entonces, si tú le metes una onda alfa, el cerebro se va a enganchar a una onda alfa. Entonces, claro, eso podemos ser muy ingenuos y pensar que solo se ha utilizado para que aprendamos más rápido, para que nos relajemos o para que hagamos proyecciones astrales, que hay quien las hace también a través de sonidos y de cosas, ¿no? Podemos pensar que todo es para nuestro bien, o podemos darnos cuenta de que eso se viene utilizando desde hace mucho tiempo también para controlar nuestros pensamientos, para inducir pensamientos, para mantenernos distraídos, para generar una serie de respuestas fisiológicas en el cuerpo. Porque no podemos olvidarnos que de esas sinapsis neuronales que hacemos, de esas señales electromagnéticas, salen los químicos que van a ir a los órganos, a las glándulas diana, que van a segregar las hormonas, que van a alimentar cada una de tus células. Entonces, necesitamos darnos cuenta que nuestro cuerpo físico es también el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, cuando alguien manipula nuestros pensamientos a través de contenidos emocionales, a través de programación predictiva, a través directamente de radiaciones electromagnéticas, entonces están controlando nuestra biología. Y la gente no se da cuenta de eso, pero con una radiación electromagnética tú puedes activar un proceso fisiológico en el cuerpo. Sí o sí, lo hacemos. Se utiliza en electroterapia. Cuando uno se va y le hacen un tratamiento de Indiva para quitarle las arruguitas, ¿qué estás haciendo? Utilizar radiofrecuencia para generar un proceso fisiológico. Cuando tú estás haciendo biofeedback, como lo quieras llamar, en estos aparatos que ayudan a los niños que tienen dificultad de concentración, les están entrenando al cerebro a través de recompensas para que hagan una serie de actuación. Cuando tú estás con tu teléfono mirando, lo que te está haciendo eso es un biofeedback en el que te genera una recompensa para que tú sigas haciendo lo que ellos quieren que hagas. Y a base de meterte subliminales, ahora ya no está tan de moda hablar de los subliminales, pero hubo una época que sí, que vas al cine y te ponen el subliminal de la Coca-Cola y por eso en el descanso todo el mundo... Bueno, los subliminales se vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es muy ingenuo pensar que todo eso se ha utilizado solo para nuestro bien, solo para la investigación científica positiva, cuando sabes que hay programas como el Paperclip, como el MKUltra, como otros muchos programas que están ya más que al alcance de la vista, y el Pandora y todos estos, en el que se utilizan puras radiaciones electromagnéticas para modificar el comportamiento de la gente. Hay armas electromagnéticas conocidas y utilizadas para dispersar multitudes. Es muy ingenuo pensar que no. Es muy ingenuo pensar que las personas, las cadenas de televisión,
quieren entretenerte de una forma sana y que los programas educativos realmente son educativos y te enseñan a pensar. Pues desgraciadamente casi todo lo que tenemos está en una dirección, que es la del adoctrinamiento y la de tu distracción absoluta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjese que, bueno, a manera personal le comento que yo siempre he tenido cierta resistencia a la tecnología, ¿no? Yo traigo uno de esos celulares que usaba yo en secundaria, ¿no? Cuando empezaban. Y es una cuestión mía, ¿no? Pero algo he de haber sentido, ¿no? Así es. Y tampoco se trata de demonizar las tecnologías, ¿no? Porque al final es como un cuchillo. Un cuchillo te sirve para disfrutar de tu comida o te sirve para matar a tu compañero. O sea, no es la tecnología en sí, es el uso que hacemos. Pero el problema es cuando la tecnología evoluciona más allá de la consciencia. Claro. Es decir, cuando la tecnología supera a la consciencia en el uso de la misma. Ahí es cuando tenemos un problema. Cuando la gente le está dando a niños de menos de un año un teléfono para entretenerse en el restaurante para que no molesten. Pues toda la vida nos entretuvimos con un chusco de pan, mordiendo un trocito de pan. Claro, claro. Y toda la vida nos entretuvimos porque mamá estaba con la manita y ya, y no dándole a un niño que no tiene capacidad de discernimiento, que no tiene capacidad de poner límites, una tecnología que no le hace ningún bien, ninguno. Entonces ahí es donde hay el problema. La línea es muy, muy, muy delgada. Y justo ahora ya estamos en esta otra línea que ya nos está tocando vivir para implantar un nuevo sistema. Además de que, bueno, ya viene la tecnocracia y junto con la tecnocracia viene un transhumanismo. O sea, estamos viviendo... ¿Cómo describiría usted la época que estamos viviendo? Pues le pondríamos el adjetivo de interesante como mínimo, ¿no? Es un momento decisivo, es un momento, yo últimamente lo llamo como de iniciación, como colectiva y personal, ambas cosas a la vez. Es un momento muy complejo y es un momento apasionante, tiene todas las connotaciones que le quieras poner, ¿no? Hay días que lo vivo más desde ese apasionante de decir, está todo por crear, qué bueno, vamos con ello, y hay otros días que es el agotamiento de decir, ¿cómo puede ser que no se den cuenta, ¿no? ¿Cómo puede ser que la mayor parte de la gente no se dé cuenta de la jugada? O sea, es como ver a los trileros jugando. Los trileros son estos que esconden la bolita debajo de los vasos y te cruzan los vasos y siempre hacen trampa, porque siempre la hacen, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que la gente siga apostando a los trileros sabiendo que los trileros siempre mienten? O sea, es como... No lo puedes entender, ¿no? Entonces hay veces que yo me desespero mucho, hay veces que me canso, hay veces que me agoto, que pierdo la esperanza, que digo, es que la raza humana está perdida, ¿no? Ahora, por ejemplo, el otro día aquí en Baja California, hace una semana, la gobernadora dijo que ya los cubrebocas ya no eran necesarios en interior. Y salió en el periódico. Yo saqué el periódico, lo tengo pegado en la puerta de la camioneta, en la ventana de atrás de la camioneta, lo tengo ahí puesto como me paso el día en la carretera, pues al menos que la gente lo vaya viendo por la carretera, ¿no? Pero claro, entras a un supermercado y ves que el 99% de la gente sigue con el cubrebocas. Y dices, ahí es cuando pierdo toda la esperanza. Digo, es que como raza estamos tan dormidos, estamos tan adoctrinados, hemos regalado nuestra libertad hasta tal punto que ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿No? Digo, me voy a tener que poner una camiseta, no sé, tendré que hacer algo distinto, crear afiches y regalarlos por todas partes, ¿no? Con la copia del periódico, porque solo si lo dice el periódico, entonces pues ahí sí es oficial, ¿no? Si lo pones tú, no. Entonces, para mí es esa mezcla de desesperación, de prisa a veces, ¿no? De prisa, y por otro lado, de darte cuenta que esta es la estrategia de hervir a las ranas. Entonces, esto no se va a solucionar de un día para otro. Aquí lo que hay que hacer es seguir y seguir y seguir, y sobre todo lo que hay que hacer es juntarnos físicamente los que pensamos parecido. O sea, yo creo que ya la época digital tenemos que seguir ahí, pero que tenemos que dar un paso adelante a algo más físico.
Tenemos que empezar a reunirnos, empezar a juntarnos con las personas que medianamente somos afines para ver qué opciones reales tenemos de generar algo distinto, porque lo que sabemos es que el sistema funciona muy bien, pero no es para mí. Entonces, ¿quién más está en esa misma línea de que el sistema funciona muy bien, pero no es para mí? Es decir, el sistema educativo funciona fenomenal para adoctrinar a los niños, pero yo no quiero a mis hijos ahí. Yo tengo la suerte de que hay una escuelita Waldorf aquí y que estoy encantada con ellos, pero si un día me voy a otro lugar o se acaba la escuela, o yo qué sé, ¿quién más piensa como yo que quiere generar una educación diferente? ¿Quién más está dispuesto a pensar, a soñar en una educación diferente para nuestros hijos? ¿Quién más está dispuesto a vivir de una forma distinta? Que no va a ser idílica, que no va a ser perfecta, que no va a ser fácil, que no va a ser fácil. Pero ¿quién más está dispuesto a crear algo nuevo? Y creo que ese es el momento ahora. ¿Quién se viene? Y lo que usted decía de la libertad, ¿no? Si no va a ser fácil, pero cuidamos nuestra libertad. Nosotros queremos, todos los que estamos en esto, yo creo que es lo que nos guía mucho, ¿no? La libertad. Y justo lo que, uniendo lo que usted decía, ¿no? Vemos que mucha gente le cuesta mucho trabajo hablar de la pandemia, del transhumanismo, del nuevo sistema, de cuestionar absolutamente todo lo que se nos ha mentido. Y la intuición, ¿no? Abolir la emoción, la intuición. Y hay veces que Mario y yo nos hemos quedado platicando, y decimos, es que si conocemos personas que podemos adorar, que estudiaron, no les gustaba la escuela, tuvieron que estudiaron lo que no les gustaba, se casaron con quien no querían casarse, no querían hijos, ya tienen hijos. ¿Cómo se les recuerda? Porque pues uno puede decir, pero también el proceso es de esa persona, ¿no? De acuérdate de tu intuición, acuérdate de todas las veces que tu intuición te ha dicho cosas y que no le has hecho caso y terminas diciendo, es que yo había pensado y es que a mí mi intuición me había dicho, porque es como si hubieran ya pasado mucho tiempo sin escucharse, y la intuición siempre grita, y el interior siempre te dice, aquí estoy, ya sea por alguna cosa que te sucede, que un dolor de cabeza, siempre el interior va a estar gritando, aquí estoy, aquí estoy. Y justamente usted ha hablado en varias entrevistas de este bucle que no termina y que estamos viviendo en todo el mundo. Y que la forma de terminar este bucle, aparte de construir un sistema diferente, alterno, es también induciendo a la gente que sigue en esta cajita a pensar, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Y qué opinión tiene usted del bucle? Sí, es muy complicado porque, claro, cuando uno está en la caja es porque no piensa. No piensa, pero su mente parlotea. Entonces, tú te crees que estás pensando simplemente porque tienes muchos pensamientos en la cabeza, porque tu mente está parloteando todo el rato, pero que tu mente parlotee no significa que tú estás pensando. Pensar significa que yo recojo datos y los cruzo hasta que sale algo que me da una respuesta a la pregunta y es una respuesta que no tiene contradicción. Eso es pensar. Lo demás es captar pensamientos, lo demás es tener voces en la cabeza que van diciendo cosas, pero eso no es pensar. Pero nadie nos enseñó qué es pensar y cómo ejercitarlo. Entonces la gente confunde que yo tengo un montón de pensamientos en mi cabeza, un montón de parloteo mental, un montón de palabras y creen que con eso están pensando. Entonces cuando uno piensa es cuando es capaz de defender lo que está diciendo. Tú has pensado algo y eres capaz de justificar por qué piensas eso. Y es porque has hecho el ejercicio tú de pensar, ¿por qué creo que los gérmenes no son la causa de ninguna enfermedad? Porque he recopilado suficientes datos, los he cruzado y me doy cuenta que no hay contradicción. Hay algunas preguntas todavía por responder, pero no hay contradicción en las explicaciones. Y yo te lo puedo justificar, te puedo dar todas las conferencias que quieras. Ahora, si tú no has hecho ese ejercicio, no lo has hecho nunca, va a ser muy difícil que espontáneamente lo hagas, porque nadie te ha enseñado y eso es como, en la vida todo es como un músculo que hay que ir ejercitando, ¿no? La libertad hay que ejercitarla desde lo pequeño. Desde lo pequeño, acostúmbrate
a poner conciencia en las elecciones que haces y elígelas conscientemente. Es decir, tú vas y quieres, hoy dices, me voy a comer esto, ¿por qué? Porque me apetece innovar, porque el otro día comí otra cosa, pero piénsalo, o sea, dejemos de vivir en modo automático. Dejemos de estar en piloto automático todo el tiempo y empecemos a tomar las riendas de nuestra vida. Ya llegar a desdecirte de algo que ya lleva mucho tiempo consolidado, como decir, ay, pues me equivoqué en esa decisión que tomé, eso es muy difícil que una persona lo pueda llegar a hacer, pero va a ocurrir solo cuando empiezo a dejar que la mente se calle un poquito, dejar ese parloteo mental y entrar en un proceso mucho más interno, mucho más profundo, de decir, ¿y yo por qué pienso esto? ¿Qué datos hay que apoyen esto que yo estoy diciendo? No me vale con que salga un señor con bata blanca en el televisor a decirme que esto es así. ¿Qué datos hay? ¿Qué experiencia real tienes de eso? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que sueñas? Solo a través de ese trabajo interior podremos acallar el parloteo de la mente y volver a escuchar a ese corazón. Y te digo una cosa, si no lo hacemos, la vida lo hará por nosotros. Si tú no eres capaz de empezar a escuchar por las buenas a tu corazón y a tu intuición, te llegará un zapatazo, porque no estamos ahora ya para tiempos de estar aquí distraídos. Es demasiado importante este momento de la historia para que sigamos distraídos. Y sí o sí, si no es por las buenas, va a ser por las malas que te pasará una enfermedad, un accidente tuyo o muy cercano que te hará plantearte, ¿y esto qué es? ¿Y qué es la vida? ¿No? Y desgraciadamente eso, la gente confunde el parloteo mental con el pensamiento. No, el pensamiento es un ejercicio que requiere energía, que requiere tiempo. Entonces, vamos a empezar para mí sería buenísimo empezar a plantearnos eso, ¿no? Cuando decimos algo, distinguir y decimos, yo pienso que, no, la mayor parte de las veces yo creo que, no lo he pensado, simplemente lo creo, no lo he pensado. Creer no supone ningún ejercicio, pensar sí. Entonces, vamos a empezar a cambiar ese lenguaje y a decir, no, yo creo que, o yo pienso, cuando soy capaz de justificarte por qué pienso eso, con qué datos he llegado a esa conclusión. Y eso, el tema es que es cansado y si no, nadie te ha enseñado, te sientes muy inseguro. Te Totalmente. sientes muy inseguro porque no tienes un pensamiento propio y la falta de pensamiento propio genera una inseguridad brutal. Por eso la gente que no piensa por sí mismos se vuelven tan creyentes de todo lo que le digan que no aceptan ninguna discusión de nada. O sea, si tú confías en tu pensamiento y has hecho ese ejercicio, no tienes ningún problema en sentarte con quien sea, hablar de lo que sea. Como mucho vas a decir, pues mira, de esto no tengo una opinión formada porque todavía no la he podido hacer, lo cual es perfectamente válido porque está indicando que haces el ejercicio. Ahora, la gente que simplemente cree las cosas, no puedes hablar con ellos, porque como no hay elemento de lógica, no hay elemento de discernimiento, no hay elemento de ese agarrar las cosas y juntarlas, sino que simplemente hay la creencia en un resultado final, pues nunca te van a aceptar un diálogo, porque no pueden mantenerlo, porque no tienen los datos que sostienen ese pensamiento. Claro, ahí es cuando llega la agresión, ¿no? Claro, claro, porque se sienten amenazados, porque la falta de pensamiento propio genera inseguridad, porque tú no sabes por qué crees eso, pero tienes que defenderlo porque es tu creencia y te va la vida en ello, porque no tienes otra cosa que aferrarte. Por eso es totalmente estéril intentar convencer a nadie de nada. Es estéril. Es una pérdida de tu tiempo, de tu energía y lo más que vas a conseguir es poner al otro en contra tuya. ¿Por qué? Porque si el otro no tiene pensamiento propio, no puede entender el tuyo. Si no tiene pensamiento propio, solo tiene una creencia y las creencias no se pueden justificar, solo se pueden defender. Claro. Pues sí, doctora, el mundo se ha convertido en un culto y repleto de dogmas, ¿no? Entonces, Exacto. híjole, pues con esta reflexión suya cerramos. La intención justamente creo que de los que, como usted ha dicho, estamos dispuestos a morir en la línea es, primero, evitar que el barco se hunda con todos y después, pues, generar algo nuevo y algo mejor, ¿no? Siempre hay que tirar arriba, ¿no? Decimos por acá. Y pues
lo que sea necesario para lograr eso, ¿no? Siempre desde la luz, desde el respeto y desde plena conciencia del poder que tenemos todos. Y también algo muy importante, doctora, que en todo esto también, que es siempre maravilloso escucharla, y siempre nos lleva a un punto, todo, ¿no? Salud, educación, pensamiento, responsabilidad. Todo lleva a la libertad de responsabilidad en cualquier, exactamente, en cualquier tema. Y nosotros le agradecemos muchísimo todo lo que nos comparte en este espacio y en todos los espacios en los que he estado. ¿Dónde la pueden encontrar, doctora, las personas que estén viendo este video? Porque es importante, seguramente, bueno, toda la resistencia ya la conoce, pero que sepan dónde poder encontrarla, en qué canales, para ponerlos aquí abajo en la descripción. Pues mira, lo más fácil es en mi página web, que lleva mi nombre, anamariaoliva.es. Ahí van a encontrar siempre el pop-up que dice pues, el canal de Telegram. En YouTube y en Facebook todavía tengo cuentas abiertas, con mucho cuidado, pero todavía están abiertas. El canal de YouTube lo voy otra vez realimentando otro poquito porque veo que ahora está un poquito menos dramática la censura, menos de lo que ha estado, o yo he aprendido a hablar de otra manera. Entonces, todavía están ahí vivos los canales, así que ahí intentamos compartir todo. Y muchas gracias a ustedes, chicos, porque estamos juntos en esto. Y si una cosa yo tengo muy clara es que el gran aprendizaje de nuestras vidas es aprender a amar. Y fíjate que el amor es la fuerza más poderosa que hay, ¿no? Cuando tú tienes a tu hijo que igual pesa lo mismo que tú, pero que está a punto de caerse o que está a punto de que le den un golpe, tú sacas fuerzas y lo levantas así, con una mano si hace falta, porque el amor te da esa fuerza, te lo da en lo físico en un momento de dificultad, te lo da en lo emocional y nos lo da en todo. Entonces, para mí lo importante simplemente es que recuerda quién eres, recuerda que eres la expresión de la vida, recuerda que estás aquí para aprender a amar. Si estamos ahí, todo estará bien. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.